Y ahora sí, vamos a hablar un poco de Carmina Burana. ¿Cómo saben ustedes de Carmina Burana? ¿Qué es Carmina Burana para ustedes? Que de pronto es nada más tan, 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 tan. Y luego, como que ya se nos pierde un poquito la brújula, ¿no es cierto? Y luego, después de 40, 50 minutos, regresa ese fragmento emblemático que hemos visto en películas, en comerciales, en N medios de difusión. Vamos a tratar en estos 30 minutos de hacer una suerte de concentrado, un jugo de Carmina Burana, un extracto para entender mucho mejor de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando. De entrada, Carmina Burana no es una ópera, no es una ópera, es una cantata escénica. Por otro lado, no es Carmina Burana, es Carmina Burana. Y son dos palabras en latín, las vamos a entender en este momento. Carmina, cantos. Burana, de la ciudad de Bura, Bayern, Benedikt Bayern, una ciudad en el sur de Alemania, en la región de Baviera, donde hay una hermosa, una iglesia, un monasterio, donde se encontraron ciertos manuscritos, porque estamos hablando realmente de una serie de cantos, de poemas de los siglos XII y XIII que se conservan en una suerte de códice, un Codex Burana. Fueron encontrados en 1803 por Johann Christoph von Aretin, un historiador y bibliotecario que supo procedían de esta abadía de Benedikt Boyer en Baviera, como comentamos. Sabemos también que el que le dio el título de Carmina Burana a estos poemas fue Johannes Andreas Schmeller, un lingüista y germanista, y que Michael Hoffmann, director de los archivos estatales de Würzburg en Alemania también, fue quien ayudó a Karl Orff a elegir 24 canciones para esta cantata escénica. A partir de 1937, su estreno ha adquirido una relevancia verdaderamente planetaria. Es una serie, o consta de una serie de poemas que sabemos fueron recopilados hacia 1230 y que están escritos en distintas lenguas, en francés antiguo, en alemán antiguo y también en esta lenguas o estas lenguas o variantes de lenguas a las que se da en llamar macarrónicas, no de la pasta, sino un término que quiere decir una mezcla de francés antiguo con latín o de alemán antiguo con latín. Y sabemos quiénes escribieron estos poemas. Un grupo absolutamente singular de personajes que se hacían llamar goliardos. Eran clérigos vagabundos, o sea, hombres con alguna orden religiosa o estudiantes de teología y estudiantes pobres y pícaros que vagaban por distintos rumbos y que no eran precisamente un dechado de virtudes como las podemos entender. ¿Por qué? Porque eran una suerte de irreverentes, satíricos, entregados a los placeres mundanos, carnales, etílicos, algo como que no podríamos asociar con textos encontrados en una abadía medieval, ¿cierto? Cuando asociamos todo lo que tiene que ver con la Edad Media, con lo oscuro, lo contrito, lo autoflagelado, lo oscuro. Esto es todo lo contrario. Los cantos se realizan precisamente en una taberna, en el templo de los placeres goliardos, donde hablan del gozo por vivir, de los placeres terrenales, del amor carnal, del goce de la naturaleza, de la crítica satírica a los poderes sociales y eclesiásticos y un largo, etcétera. Constan, es la más grande y antigua colección de versos de carácter laico del medioevo y constan de 6 partes precisamente. Canciones sobre temas religiosos, canciones morales y satíricas de amor, de alcohol y de muchos otros temas de estos licenciosos a los que he hecho mención. Hay un elemento emblemático en Carmina Burana
que es precisamente su arranque, el famoso O Fortuna Imperatrix Mundi, que alude precisamente a la rueda de la fortuna en su acepción más original, es decir, sube y baja, el destino del hombre que asciende y desciende. Dice algo así como, oh fortuna, como la luna variable de estado siempre creces o decreces. Vida detestable, ahora oprimes, después alivias como un juego a la pobreza y al poder derrites como un hielo. Suerte monstruosa y vacía, tu rueda gira perversa. La salud es vana, siempre se difumina, sombría y velada, también a mí me mortifica. Ahora en el juego llevo mi espada desnuda por tu villanía. Esto y mucho otro dice este fragmento, que además realmente es dibujado en el códice original con una suerte de rueda donde están además las palabras reñabo, reño, reñavi, sum sine reño, reinaré, reino, reiné, no tengo reino. Hay otro elemento, otra canción particularmente famosa que es In taberna quando sumus, cuando estamos en la taberna, que literalmente describe las actividades que se pueden llevar a cabo en este templo etílico. Beber, apostar, realizar actividades licenciosas y actividades desordenadas. Y los resultados que de ahí se pueden obtener, enriquecerse, morir o perderlo todo. Pero que gracias al vino ninguno siente ya temor a la muerte. ¿Qué género musical es, pues, Carmina Burana? Lo dijimos, es una cantata, del italiano cantare, es decir, una pieza escrita para una orquesta o un grupo de instrumentos y voces, solistas, coros también, si es posible. Es decir, es una obra fundamentalmente vocal y no cuenta una historia, no es un oratorio, no es una ópera, no hay historia, no hay drama y no está preparada o pensada para realizarse dentro de un escenario. Hay religiosas, hay seculares. Entonces, ¿por qué es esto una cantata escénica? Bueno, ahí está uno de los elementos fantásticos que Karl Orff, el compositor, su autor, incorpora. Es importante mencionar que no es el único compositor que musicalizó fragmentos de estos Carmina Burana. Hay otras, muchísimo menos conocidas. Karl Orff, su autor. ¿Quién fue Karl Orff? Un compositor alemán excepcional que nace en 1895 y muere en 1982. No pertenece propiamente a ninguna corriente como tal, sino que más bien encarna una suerte de línea estética a la que podríamos asociar con una suerte de neoclasicismo o de primitivismo musical. No se parece a nada, no se parece a nadie, es una especie de anomalía, es algo bizarro y excéntrico. Él toma estos cantos y los convierte en esta obra tan peculiar. Carmina Burana, canzone profane, cantoribus et coris cantande, comitantibus instrumentis, atque imaginibus magicis. ¿Qué es eso? Canciones profanas para cantantes, solistas y coros con acompañamiento instrumental e imágenes mágicas. Así la llama Karl Orff, este hombre obsesionado con revelar el poder primitivo y elemental de la música, que busca que precisamente este arte sonoro sea una fuerza primitiva, abrumadora, arrasadora. Es una obra, insisto, rara, primitiva, brutalista a su manera, que crea un idioma musical propio. La estructura de la obra es precisamente en distintas secciones, todas enmarcadas por este poema de la fortuna como reina del mundo. Es decir, no la religión, no Dios, la fortuna, el destino ante el cual estamos permanente e inmisericordemente expuestos, hagamos lo que hagamos.
Esa es la estructura de esta obra. Por eso empieza con este fragmento tan poderoso y al término de la obra, 40, 50 minutos después, reaparece todo ello. La estructura musical, la naturaleza, el lenguaje musical es bastante simple. Son melodías sencillas que se repiten en cada estrofa musicalmente casi sin variantes. La variante está en el ritmo, la riqueza está en esa fuerza, en esa incisividad y pujanza rítmica tan características de Carmina Burana. Una obra emblemática del llamado Theatrum Mundi, teatro del mundo, esta suerte de concepto dramático de su creador, Karl Orff, en el que la música, el movimiento y el texto hablado y cantado son inseparables, están fundidos y confundidos, como en el antiquísimo teatro griego que Orff idolatra. Hay una hipercorporalidad en toda esta obra. Orff decía que cada momento musical de ella debía estar conectado directamente con una acción física y en el escenario. Por eso es tan lógico bailarla, por eso es tan lógico verla en espectáculos como el que el Conjunto Santander de Artes Escénicas presentará con esta gran compañía que son los ballets canadienses. Karl Orff la concibió siempre con esa intención de ser escenificada, de que hubiera danza, coreografía, diseño visual y otras acciones escénicas. El estreno mundial de la obra fue escenificado, ni más ni menos, en 1937 en la Ópera de Frankfurt el 8 de junio, con un éxito gigantesco y arrasador, en pleno periodo de la emergencia y consolidación del aciago régimen hitleriano del Tercer Reich, del nazismo. Los nazis primero estuvieron un poco desconcertados, nerviosos por el erotismo de la obra, pero luego también el propio sistema se volvió fanático de ella. ¿Por qué? ¿Es realmente una arenga al libertinaje? ¿O más bien es una obra que en ese momento tan aciago de la guerra permite una suerte de escape a las penurias y las miserias de ese periodo tan adverso? Difícil poder juzgarlo, pero sí sabemos que se convirtió, no se convirtió en un himno nazi, no fue eso de ninguna manera, pero sí en una obra muy popular que después alcanzó esta fama mundial. Ojo, no es una obra unitaria, es realmente la primera de 3 partes de una gran trilogía en este mismo estilo que Karl Orff compuso. Carmina Burana, Cátuli Carmina y Il trionfo d'Afrodita, 1948 la segunda, 1953 la tercera. Ahora bien, ¿quién fue Karl Orff realmente? Karl Orff fue un joven alemán absolutamente superdotado. A los 5 años ya era un pianista y un chelista notable. A los 8 o 10 años era superdotado, de verdad, brutalmente superdotado en todo. Música, literatura, idiomas antiguos, teatro. Y una personalidad muy excéntrica, loco, podríamos decirle, bizarro, estridente, con ciertos rasgos narcisistas y exhibicionistas. Desde muy pequeño componía ya música para piano, violín, cítara, glockenspiel, para acompañar sus obras de títeres, en las que él mismo escribía el texto. Una locura que un niño de esa edad pudiera hacer eso. Ella vivía y creaba mundos absolutamente mágicos, antiguos, alejados de todo y de todos. Muy pronto, muy joven, debe servir en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y es muy gravemente herido. Tiene una experiencia próxima a la muerte que termina de hacerlo de alguna manera refugiarse, vivir en ese pasado remoto de la extrema antigüedad. Más adelante, jovencísimo todavía, ocupa puestos importantes en las óperas de Mannheim, de Darmstadt, y ya en 1920 comienza a crear un propio concepto al que llama Elementare Musik, música elemental, en el que, como decíamos, conjuga todas las artes desde la música, con la música, siempre buscando la más remota antigüedad, lo más
primitivo si lo queremos ver así. Giuseppe Verdi, el gran compositor, dijo muchas veces, regresa a lo antiguo y serás moderno. Karl Orff es un ejemplo perfecto y exacto de este adagio. Se fue a lo más remoto, a lo más antiguo, incluso a elementos tribales, prehistóricos, rítmicos, y se convirtieron en elementos de una enorme modernidad para su tiempo. Poco después, 4 años después, en 1924, fundó, junto con Dorothee Günther, la llamada Escuela Günther para Gimnasia, Música y Danza en Múnich. Y ahí, desde ahí, con ella, Karl Orff, ya en 1930, crea una especie de método, el método Orff, o un manual al que llamó Schulwerk. Trabajos escolares, trabajos de escuela, en donde genera todo un proceso educativo que marida la música con el movimiento para generar grandes progresos de coordinación. Es un método fantástico, pero escuchen esto, porque esto no se sabe tanto. Es tan poderoso el método Orff para ayudar a coordinación neuromotriz que hoy en 2024, en varios lugares del mundo se utiliza no solamente en escuelas, en la formación musical de los niños, sino también en procesos de rehabilitación para jóvenes, adultos y personas de la tercera edad con accidentes vasculares, con daños neuromotrices. Fantástico, ¿no? El autor de Carmina Burana, hoy, con este tipo de música, con estos elementos musicales corporales, ayuda a muchísima gente en todo el mundo. Karl Orff se casó 4 veces, no tuvo una vida ordenada, tuvo relaciones familiares muy complejas, solo tuvo una hija, Godela, fruto de su primer matrimonio, con la que las cosas tampoco fueron bien. Prácticamente tuvieron una ruptura total en todos sentidos, como padre, hija, como hija, padre. Karl Orff terminó su vida a los 86 años en la ciudad de Múnich el 29 de marzo de 1982. Imaginémonos de verdad lo que estamos diciendo. Este hombre que nació en 1895, es decir, en el final del siglo XIX, cuando el medio de transporte era el caballo y empezaba el apogeo de la primera revolución industrial, y muere en 1982, en plena Guerra Fría, 87 años. Nos podemos imaginar realmente todo lo que vivió este hombre. Es muy impresionante. Atravesó 4 periodos decisivos de la historia de Alemania. El Imperio Alemán, el último Imperio Alemán, la República de Weimar, este peculiar momento entre la Primera y la Segunda Guerra mundiales, en los que se vive un apogeo de la modernidad, de la vanguardia, de la libertad sexual, de la inclusividad. Vive después el apocalipsis absoluto de la Alemania nazi y termina viviendo en la Alemania occidental de la posguerra y en la Guerra Fría. Pero regresemos al principio para terminar esta nuestra primera charla conjunta entre el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara y Hablemos de Ópera. Carmina Burana. Esta obra que me parece podemos entender mejor después de estos breves 30 minutos en los que hemos tocado algunos puntos específicos de ella. Una obra atípica, una obra inclasificable, que no es una ópera, que no tiene una historia como tal y que es fruto de una maravillosa y hermosísima locura. Una obra que exalta los placeres, que exalta el amor, que exalta el erotismo. ¿Qué de malo puede tener eso? ¿Qué de malo en un mundo que ha sido, es y será siempre complejo?
que los seres humanos convertimos en algo a veces tan oscuro, tan adverso, tan difícil de llevar a cabo, tan difícil de conciliar con nosotros mismos. Carmina Burana es un homenaje, insisto, a nosotros en tantos seres gozosos, seres gozables, seres que buscan gozar. Por eso nos atrae, por eso es tan poderosa y porque está orquestada de una manera espectacular, porque tiene melodías bellísimas y porque se presta, como en el espectáculo que montará el conjunto Santander con Le Grand Ballet Canadien, los grandes ballets canadienses, los días 28 y 29 de septiembre. Así es que, amigas, amigos, con esta primera charla culminamos esta primera entrega conjunta del conjunto Santander y de Hablemos de Ópera, Hablemos de Música. Antes de que termine este mes tendremos nuestra segunda charla en 15 días, donde ya les podemos adelantar, hablaremos de Giacomo Puccini, una cápsula, un comprimido también de Giacomo Puccini a 100 años de su muerte. Saludos a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias.